Bueno, allí está la imagen. Bienvenido formalmente, querido Facu. Buenas noches a tu casa en este 4 días. ¿Cómo te va, Paulino? ¿Cómo andás? Qué día largo, qué día extenso. Sí, Y aquí vamos, una hora más por delante con muchísima información, sobre todo con el análisis político de lo que dejó este día, que tiene, Paulino, estas dos imágenes. Otra noche, otra vigilia y un anuncio que intentaba de alguna manera descomprimir el reclamo, pero que mientras vemos cómo el presidente daba ese discurso, vemos en vivo cómo en Puente 12, que es uno de los epicentros del reclamo, todavía continúa la protesta con mucho volumen de efectivos policiales. Ahora vamos a estar explicando algunos detalles importantes. Quiere decir que por ahora, después del anuncio, tras el anuncio, continúa el reclamo de los propios policías, Paulino, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que está sucediendo en Santa Fe también, en Rosario en particular, pese al anuncio del gobernador Perotti, que ya fue específico en cuanto a las sumas adicionales que le va a pagar a la policía, como los 7.000 pesos al personal operativo, además del bono de 5.000 pesos a partir del mes de noviembre, que cobran todos los estatales, en octubre 4.500, y por cierto el aumento del 30% en las horas extras, y la tarjeta alimentaria, que incluye un presupuesto en cada tarjeta de 4.000 pesos para cada efectivo. Lo que quiero marcar es que hay 8 provincias que están con conatos de protesta, se suma Entre Ríos, claro, a las que ya existían, como Chubut, Misiones, La Rioja, Chaco, Jujuy y Río Negro, donde hay convocados marchas para el día de mañana. Así que yo no sé, porque la reacción fue, está muy lindo, pero la verdad es que queremos el anuncio concreto, y de allí que me parece se quedan en vigilia, ¿verdad, Facu? Claro, a ver, es la segunda noche, tercer día completo de la protesta, pero la segunda noche que nos reencontramos, Paulino, acá a las 10 de la noche, y que tenemos que hablar de otra noche de vigilia allí en el Puente 12. A ver, podríamos comenzar analizando diciendo que claramente se mezclan en este tercer día de conflicto, se mezclan elementos ciertos, ese reclamo salarial del que ahora podemos hablar y profundizar, con episodios que son realmente extraordinarios, como el hecho de rodear, extraordinarios literalmente hablando, como el hecho de rodear la Quinta de Olivos en una clara acción extorsiva con patrulleros, con armas, que obviamente activan, Paulino, todo tipo de teorías conspirativas y ponen al gobierno frente a un escenario, quizás, a ver si compartís conmigo, el escenario más conflictivo de estos 10 meses, 9 meses que lleva el gobierno. 2 o 3 preguntas que uno podría hacerse es: ¿nadie vio venir este conflicto? Ningún sector de la inteligencia argentina pudo predecir lo que podía pasar con la policía de la provincia de Buenos Aires, cuando ya estaba de alguna manera anticipándose en redes sociales. Y por otro lado, a esta hora, son 10:04 ya de la noche, el nivel de enojo que hay en la oposición, que sienten como una suerte de zancadilla política, o si se quiere una emboscada política, porque muchos de los intendentes de la oposición que hoy fueron allí a la Quinta de Olivos no tenían ni idea que lo que se iba a anunciar era obviamente quitarle un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires para poder solucionar el conflicto de la policía, ¿no? Sí. Ahora, déjame decir, está el querido Ezequiel Spillman, ya lo quiero sumar, Facu, si no te parece mal, porque él ha recopilado mucho. Los intendentes no tenían idea. Ezequiel, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Paulino. Hola, Facu, a la distancia. Ni Jorge Macri, el intendente Vicente López, ni Néstor Grindetti, el intendente de Lanús, que son los dos diría, intendentes más pro, más cercanos a Juntos por el Cambio, sabían que la convocatoria era para quitarle un punto de coparticipación a Horacio Rodríguez Larreta, a tal punto que el propio jefe de gobierno se entera 5 minutos antes del anuncio, porque lo llama el ministro del Interior, Guado de Pedro, y le dice: mirá que vamos a anunciar esto. A ver, en La Nación dicen que con Guado siguieron hablando junto a Horacio Rodríguez Larreta de la idea de recomponer esta situación, que en el gobierno no es novedosa. Alberto Fernández lo notifica en enero de este año que le iba a querer quitar un punto de coparticipación, y estaban empezando esas negociaciones, empieza la pandemia, todo eso queda en un signo de interrogantes y, por cierto, entre comillas, pero ¿hubo reuniones o no con Guado de Pedro? Es decir, ¿era esperable para la ciudad este anuncio? A ver, Paulino, me pregunto, ¿pueden ser tan ingenuos los intendentes que manejan, obviamente, municipios importantes de la oposición, de ir a sentarse ahí? Nadie sabía absolutamente nada. Cuando uno habla con ellos te dicen que no tenían ni idea. No, Nación reconoce que no sabían tampoco, ¿eh? El gobierno nacional reconoce que no sabían.
O sea, que los intendentes no estaban al tanto de lo que iban a hacer. Me cuenta también que tampoco Julio Garro de la Plata estaba al tanto. Es decir, los que estaban convocados no estaban al tanto, a tal punto que les decía, el principal involucrado, el jefe de gobierno, no lo sabía. Hoy al mediodía, me cuentan, en una charla que tuvo Lisa Carrió con Diego Santilli, Carrió, con cómo es, le dijo textualmente: van a ir por la coparticipación de Horacio con este quilombo. Esa fue la frase textual que le dijo a Diego Santilli, presagiando que van a ir por los fondos de la ciudad luego de todas las manifestaciones de que la ciudad es opulenta y todo un discurso, diríamos, que intenta contrastar con lo que es el conurbano bonaerense, ¿no? Sí. Sí, hay que ver a ver cómo se va a instrumentar bien a partir de mañana, porque también buscó, a ver si coinciden ustedes, Paulino, Ezequiel, finalmente buscó centralidad del presidente en un conflicto que, si bien obviamente involucra al presidente, porque los patrulleros llegaron hasta la Quinta de Olivos, rodearon la Quinta de Olivos, en un día que si uno tuviese que hacer una cronología, la verdad, es una cronología realmente desgastante, que comienza la jornada con un hombre colgado en una antena de comunicaciones y que termina con el presidente dando un anuncio. Ahora, también en ese discurso el presidente Alberto Fernández, ya por ahí podemos empezar a pensar qué va a pasar a partir de mañana, le marcó claramente al gobernador Kicillof, bueno, serán ellos quien tengan que instrumentar a partir de mañana. Hay que ver cómo se va a plasmar este aumento, porque uno podría decir, a pesar del anuncio del presidente, Puente 12, y lo estamos viendo en imagen, continúa con la vigilia. A pesar del intento del presidente de hacer entrar a 8 de los policías que estaban en la puerta de la Quinta de Olivos, lo desconocieron y no quisieron entrar, con lo cual ahí hay un problema también claramente de liderazgo que hay que ver cómo se resuelve. Sí, de todas maneras, Facu, no parece demasiado serio que una gestión oficial la haga el vocero del presidente y Julio Vitorello, el amigo del presidente, cuando hay canales institucionales para poder llevarla a la práctica. Hay canales institucionales, Paulino, esa es la duda. Y está hay un jefe de la policía bonaerense, hay un ministro de seguridad de la provincia. Pero ya no le responden. Bueno, pero al ministro, y ese es el principal problema. No sé si no le responden, o quizás los funcionarios no responden al petitorio, a lo que la fuerza quiere. Tal vez pueda hacer eso. Y acá hay otro tema. A mí me impactó mucho que el presidente haya hecho cuerpo de la decisión y haya sido él el que ayuda a destrabar, en ausencia de un Kicillof ausente, que lo único que ha dicho del conflicto es que había una mano política y por lo tanto intentó esmerirarlo, que había una mano negra, y con un Bernie también corrido de escena y sin aparecer después del altísimo protagonismo comunicacional y mediático que siempre ostentó y que le valió hasta la idea de que podía ser un candidato potente para el año que viene, que veremos si sigue. Totalmente. Bueno, acá pasamos, Paulino, pocas horas de escuchar voces que planteaban que Bernie podía ser presidenciable a una Quinta de Olivos completamente rodeada. Otro punto que yo quiero marcar, que me parece sumamente importante, que es que no solamente podemos destacar la ausencia de Bernie, tampoco estaba la vicepresidenta hoy en Olivos. Pero Alberto la mencionó. Pero Alberto fue a la única persona que mencionó. Y Alberto además toma una decisión, creo, política, de cobijarse en el conurbano y en el interior de la provincia de Buenos Aires y hacer propio el bastión central del peronismo y aquel que le dio la victoria con una ventaja de 1.200.000 votos en el conurbano, sin lo cual no se explica Alberto Fernández como presidente. Y en desmedro de una ciudad que claramente no le pertenece, pese a que él es porteño y pese a que el gabinete en buena medida vive en la ciudad de Buenos Aires. Qué curioso. Sí. Paulino, déjame decir que ahí Ezequiel tiene una información urgente. Mientras estamos en vivo en la protesta, obviamente, de La Matanza, en un ratito van a conocer ustedes las caras, ¿sí?, los rostros de quiénes fueron los interlocutores en todas estas horas, porque también ahí hay que poner la mirada para poder entender si este conflicto tiene interlocución o no tiene interlocución. Pero si te parece, Paulino, Ezequiel ahí tiene un dato urgente de último momento. Vamos a lo urgente. Ezequiel. Y tras el anuncio, Paulino, Facundo, Horacio Rodríguez Larreta por Twitter planteó: en un momento de tanta angustia para los bonaerenses, reafirmo mi convicción de que el conflicto de la policía debe solucionarse por vías institucionales. Y adelanta, atención con esto, mañana me voy a referir al anuncio del presidente. Estamos consultando si efectivamente va a ser una conferencia de prensa o va a ser una locución de él, pero sí, primera reacción
del jefe de gobierno porteño. Allí estamos viendo en Twitter, donde anuncia que mañana se va a referir al anuncio. Atención, Paulino, Facu, que una de las cuestiones que está analizando la ciudad por estas horas es presentarse ante la Corte si efectivamente cuando saque el decreto el presidente que le recorta la coparticipación y que lo dirima a la Corte. Es una opción que siempre tuvo el jefe de gobierno. El gobierno dice que fue un decreto de Macri el que le adjudicó los fondos y que por tanto por la misma vía, un decreto, podrían quitárselo. Eso es lo que dice el gobierno nacional. Hablamos con Martino Campos, que fue el entonces ministro de Seguridad hace un ratito, en el noticiero respecto a que la plata que habían transferido tenía que ver con el sistema de seguridad, que después hizo una ley, qué sé yo. Ahora, lo que pierde, Paulino, lo que pierde el presupuesto porteño es 31%, si no me equivoco, de lo que recibe la coparticipación federal a manos de la provincia. Quiere decir, el 31% del presupuesto porteño va a parar a solucionar el incendio de la policía. 1 de cada 3 pesos de los que recibe del gobierno nacional, casi, 1 de cada 3 pesos, como bien marcás, de los que recibe del gobierno nacional, no del total del presupuesto de la ciudad, total, claro, va a terminar para financiar efectivamente la reforma y los aumentos en la policía de la provincia de Buenos Aires. Y te hago una pregunta más, Paulino y Ezequiel. ¿Y esto conforma los efectivos policiales? Porque, a ver, llevamos 12 minutos de programa, llevamos ya 1 hora y pico o más del anuncio del presidente Alberto Fernández, y yo veo la pantalla, miro como la gente y veo que la protesta en Puente 12 está intacta. Pero queda ahí, hay otra noche de vigilia. ¿Cómo puede convencer lo que no sabes que te van a dar? Lo único que te digo, te paso plata. No, además, claro, además, ¿cómo perdón, se traduce? Paulino, en el anuncio del presidente habla de un fondo, no dice que es un fondo específico para los salarios de la bonaerense. Dijo un fondo general, que en el caso de la ciudad serán entre 30.000 y 35.000 millones de pesos, pero no dice que efectivamente vaya todo a salario, con lo cual no está claro que vaya, a dónde va todo ese fondo, ¿no? Fondo de fortalecimiento fiscal, efectivamente. Y ahí están los números. Ahí lo tiene Ezequiel. Fíjense, claro, esto un poco estamos contando de dónde sale el dinero, de dónde va a salir este dinero, que supuestamente va a paliar la cuestión de la seguridad, pero no está claro, como decís vos, Facundo, cuánto irá a salarios. Un punto de coparticipación son unos 35.000 millones de pesos. Hoy la ciudad recibe un poco más de 120.000 millones de pesos en concepto de transferencias automáticas. El gobierno nacional le da la plata directamente. No depende de recaudación, sino que el dinero entra directo. La ciudad de Buenos Aires está aportando un 22,5% de la coparticipación. Esto se refiere a IVA, ganancias y toda la actividad productiva que hay en la ciudad, que es una ciudad efectivamente opulenta en el sentido de que hay muchísimo movimiento, porque están los bancos, porque hay industrias, porque hay comercio, porque están los profesionales. Y recibe hoy el 3,5%. Cuando Macri saca el decreto, al cual hacía alusión Paulino, con el traspaso a la federal era 3,75, se retrocedió, quedó en 3,5. Hoy el presupuesto de la ciudad son 480.000 millones de pesos, que es el 75% de lo que le ingresa a la ciudad, de lo que destina a la ciudad, de los ingresos que tiene, 75% corresponde a presupuesto propio. Y la coparticipación es el 25%. Ahora, a ver, Ezequiel, entre tantos números, Paulino, yo me pregunto, y me imagino muchos porteños también viendo esto, ¿esto va a afectar la seguridad de la ciudad de Buenos Aires? Una ciudad que, no vamos a engañarnos, por más de que sea, hoy el presidente habló del ámbito territorial, es mucho más chica, tiene todas sus calles asfaltadas, todos sus vecinos tienen cloacas, es una ciudad la más rica quizás del país. Ahora, tiene motochorros, tiene entraderas, tiene narcomenudeo, tiene un montón de problemas de seguridad. Entonces la pregunta que uno podría hacerse desde la ciudad de Buenos Aires es, ¿esto va a afectar la seguridad de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires? Bueno, eso desconozco. Como todas las capitales del mundo, tiene problemas de capitales del mundo. También, efectivamente, el tránsito, el atascamiento, la movilidad, también la seguridad. Ahora, lo que probablemente ocurra es que tenga que aumentar los impuestos para financiar ese 8% del total del presupuesto, 8 de cada 100 pesos, que va a dejar de tener y con los que va a dejar de contar. O va a tener que ir a buscar más deuda, que probablemente sea un camino que elija Rodríguez Larreta. Hay que ver si la oposición acompaña el pedido de endeudamiento para reemplazar esto. Hay que ver si la oposición respalda al presidente Alberto Fernández, como uno entiende que va a ocurrir desde el Frente de Todos en la ciudad, o si pugna porque no le saquen a la propia ciudad
de la cual son representantes esos recursos. Obras grandes no tiene la ciudad estipuladas y las que tiene ya vienen con financiamiento externo, con lo cual en términos de obras no hay por dónde recortar tampoco. Sí en términos de exactamente qué es lo que van a hacer, porque por supuesto lo que refiere a sueldos es gasto que no se puede mover en la ciudad. Con lo cual hay que ver cómo reemplazan eso, ¿no? Sí, yo creo que en este momento es lo que están dialogando los funcionarios con Larreta, ver cómo reacomodan un presupuesto que además había sido votado para este año, con lo cual tenés que modificar hasta el presupuesto de la ciudad. Es un problema, diría, hasta de gestión, de hacer qué haces con los recursos que pensás que contabas y no contás, efectivamente, ¿no? Paulino, la otra pregunta, hoy te escuchaba hacer algunos comentarios sobre la foto política. Uno podría también decir que este conflicto, digamos, que tiene raíz en la provincia de Buenos Aires, pero que termina dándole centralidad al presidente, con el gobernador y la vicegobernadora en silencio, mudos, escuchando cómo el presidente les decía, mañana resuelvan esto, yo le quito un punto de coparticipación a la ciudad, pero ustedes resuélvanlo. Es también quizás una foto de cómo políticamente el presidente Alberto Fernández está eligiendo claramente ya al líder de la oposición, porque Rodríguez Larreta va a capitalizar políticamente esto, y claramente el presidente eligió ponerlo enfrente, habló de la opulencia de la ciudad de Buenos Aires, todo, digamos, todos detalles que sabemos. Digo, no necesitamos una filmina para poder saber que en la ciudad viven 3 millones de personas, en el conurbano o en toda la provincia 17, que el ámbito territorial es mucho más grande, que hay desigualdad entre provincia y ciudad. Digo, me parece que también ahí esto, que por ahí hoy no lo estamos pudiendo ver, empieza a ordenar también el tablero político de cara a lo que va a ser un año electoral, ¿no? Porque se viene un año electoral, esto hay que decirlo, de medio término, con elecciones de medio término, ¿no? Falta muchísimo igual. Yo te creo, a ver, te quiero decir 2 o 3 cosas. Lo primero, probablemente Alberto Fernández quiera que su adversario sea Horacio Rodríguez Larreta, no necesariamente signifique que lo sea. Los vasos comunicantes del PJ porteño y Rodríguez Larreta están activos, están intactos y son evidentes en los últimos 15 años. Respecto a el resto de las provincias me quedé en el interrogante, porque vos a la policía de la provincia las financiás con plata de la ciudad. ¿Y al resto de las provincias? Claro. ¿Qué Misiones, que ya lo resolvieron. 1/3 del país. Porque hay aumentos 7 u parciales. 8 provincias tenés, Bueno, claro. Y después vienen los médicos y vendrán los trabajadores de la educación. De hecho, mañana hay una movilización. Déjenme agregarles un dato que me están pasando en este momento. Sí, señor. Los 35.000 millones de pesos, que acá hablamos de recorte, es la mitad de todo el presupuesto destinado a seguridad interior en la ciudad para este año. Es la mitad. Si son 70.000 millones, lo que tenía pensado la ciudad invertir este año en seguridad es la mitad. Lo que están sacando, por eso la pregunta era, ¿de dónde va a tener que recortar Larreta? De algún lado va a tener que sacar el dinero, ¿no? Está Gabriel Jurich aquí con nosotros, abogado de policía. Gracias, Gabriel, por este ratito. En un ratito nos metemos de lleno en el tema. Gracias por la invitación. Pero está Cristian Balbo, no sé, Facu, si no dispones lo contrario, de ir al encuentro con él, de ir con Marcelo Pavani, de estar en la calle, en los lugares donde se están produciendo todavía las protestas, vale decir, y parece con vigilia larga en el transcurso de esta noche. Cristian, bienvenido. Sí, Paulino, bueno, ya está confirmado, ¿eh? Aquí va a haber vigilia en Puente 2, en el cruce de Richieri, camino de Cintura, se van a quedar aquí. Es un grupo muy importante, al menos unos 500 policías, se han acercado también sus familias en sus vehículos particulares. Han redactado un petitorio con 10 puntos que van a presentar al Ministerio del Trabajo, pidiendo en primera instancia que se abra una mesa de diálogo de al menos 15 días con el Ministerio de Trabajo. Y están aquí, van a permanecer aquí durante toda la noche, de manera pacífica, con esta lógica de la protesta. El reclamo salarial para ellos sigue siendo del 56%. Y estamos también con el doctor Fernández, que tuviste oportunidad de conversar, está aquí también con nosotros de nuevo, que es el abogado, que de alguna manera está empezando a representar a todos estos efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que también están protestando aquí en Puente 2. Ellos repudian también lo que ocurrió en la jornada de hoy en la residencia presidencial de Olivos. Dice que no los representan los efectivos que estuvieron ahí armados en la puerta de la residencia, que también generó malestar en el propio presidente cuando hizo el anuncio en la tarde de hoy. Les pidieron por favor que se retiren, de ahí ya se han retirado, inclusive a las 7:30 de la tarde, de la residencia de Olivos, y que vengan aquí, que este es el epicentro de este conflicto, y desde aquí han firmado este petitorio con los 10 puntos que, te repito, en primera instancia lo más relevante es el reclamo salarial. Ellos en primera instancia continúan con la exigencia de este 56%. Impecable. Cristian, aguardame un segundo. Aguardame un segundo, perdón, porque acá también tenemos un abogado. Después Facu le va a querer hacer alguna pregunta también.
Si tuvieras que hacer una pregunta, Facu, porque yo ya pregunté mucho del COP, ¿qué es lo que más te desvela a esta hora? Lo tenés a el propio Gabriel aquí con nosotros. ¿Qué crees que es lo central a saber a esta hora de la noche? No, preguntarle al doctor, buenas noches. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar ahí. Buenas noches, si no le parece que fue peligroso y excesivo llevar adelante una protesta salarial con armas y con patrulleros hasta la quinta presidencial de Olivos. Me parece que en realidad fue equivocado ir hasta la Quinta de Olivos, pero fueron inducidos diciendo que el gobernador iría a la Quinta de Olivos y muchos salieron del trabajo con el uniforme. Los que estaban con patrulleros, que estaban a cargo de cuadrículas, salieron, tal es así que después se retiraron cuando cumplieron servicio para entregar los patrulleros, y los que entraban en servicio fueron con uniforme porque tenían que entrar a servicio después. Es decir, que el problema fue accidental prácticamente. O sea, que no se afectó el servicio, no hubo personal que tenía que estar custodiando las calles. No se afectó el servicio en general, no se afectó, se suplió lo que había que hacer y se iban turnando para cumplir con el servicio. O sea que todos los patrulleros que estaban ahí, que vimos en la Quinta de Olivos, no estaban abocados a la No búsqueda estaban de abocados delincuentes, específicamente a eso. No, incluso había muchos que estaban de resguardo o para emergencia. Ahora, doctor, ¿usted coincidirá que no pueden, digamos, no pueden echar mano a un recurso del Estado para desviarlo digamos, de la tarea habitual y llevarlo a una protesta? Digo, ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted habla de que fueron engañados? ¿Alguien dijo que iba a estar Kicillof? No. Vamos a empezar por algo. Primero, estaban haciendo un reclamo salarial las autoridades naturales, los jefes, desde hace muchos años atrás, son los que los representaban en los reclamos salariales, pero no tenían ninguna respuesta. La policía, usualmente, con el sueldo que tiene que buscar un segundo trabajo, pero con el tema de la pandemia el segundo trabajo no existe. Las canchas están cerradas, los boliches están cerrados, todos los lugares donde ellos tenían el segundo trabajo no están, con lo cual el ingreso que tenían extra no existe. Ahora, se endeudaron en el mes de marzo porque pensaron que en abril iban a volver a trabajar. Pasó abril, pasó mayo, pasó junio, la desesperación de la gente con la deuda que tenía, con los ingresos que tienen, que son menos de la mitad de lo que tenían antes, y que son papérrimos, porque 30.000 pesos nadie arregla nada cuando tiene un alquiler de 20.000. Y encima tienen recargo de horas core, porque hay mucha gente que está infectada y que está afectado por el tema de la pandemia, y entonces tienen que hacer horas core que le pagan 40 pesos, es decir, que por 10 horas o 12 horas que hace, calcule que le dan 480 pesos. Y era ilógico. Yo le quiero preguntar porque me generó mucha intriga cuando yo hoy lo veía en la Quinta. ¿Usted cuántos efectivos policiales representa? Bien, le cuento. Porque en realidad yo dije algo que yo no represento a ningún... represento a muchos de los policías, pero no represento a ninguno particular. Yo me hice cargo de representar el petitorio que hicieron los policías. Los reclamos salariales, lo de la sesión. El petitorio, ¿por qué? Porque hubo varios grupos o varios sectores que estaban reclamando en distintas partes de la provincia y era muy difícil coordinar con todos las acciones conjuntas. Tenía que ir a Olivos porque me habían dicho, yo había estado en Puente 12, me habían dicho, hay un grupo en Olivos, habría que hablar con ellos para unificar criterios. Eso hice, fui a Olivos, unificamos criterios, solamente era la entrega del petitorio. Doctor, ¿pero quién le pidió eso? Porque digo, por ahí nosotros hay cierta organización que desconocemos. Usted me dice que usted estaba en Puente 12 y que de Puente 12 le pidieron que vaya a representar a los que estaban en Olivos. Correcto. Hubo una delegación para ir a hablar con la gente de Olivos para ponerse de acuerdo en unificar el criterio. Eso pasó exactamente en Olivos, tal es así que una vez que se entregó el petitorio, estamos esperando que por lo menos lo reciban y nos den el acuse de recibo. Esto no sucedió, pero se desarmó automáticamente lo que había en Olivos. Habrá sido media hora o una hora después de que yo llegué y se entregó inmediatamente el petitorio y se desarmó eso. Y cada uno volvió a su trabajo. Déjame, Facu, un instante. Está Luca aquí, quiero sumarlo, al menos para una pregunta que le quiera formular. La primera se la voy a hacer yo. Intendente, gracias. Intendente Morón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, un gusto de reencontrarlo. ¿Cómo anda? Muy bien, una alegría saludarle, gusto. A ver, ¿sabían ustedes del anuncio del presidente o se enteraron allí? Sabíamos que estaba en proceso de construcción una medida que iba en esa dirección, de recomponer los recursos de la provincia de Buenos Aires. No teníamos el detalle
cuál iba a ser finalmente la decisión que tomó el presidente. Facundo. Intendente, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo es el día a día de un intendente y el vínculo con la bonaerense? ¿Usted tiene diálogo con los comisarios de su distrito? ¿Usted ayuda a que se organice la prevención del delito? ¿La política y la bonaerense están vinculadas? Obviamente que tenemos diálogo fundamentalmente con quien conduce la fuerza de nuestro distrito, que es un jefe policial que ha centralizado las distintas superintendencias que tenía la policía, entre ellas la policía local, la policía de investigaciones y demás. Hoy está todo centralizado en un único mando y sí, obviamente necesitamos articular porque compartimos el mapa del delito a partir de lo que nosotros recabamos de la información de los foros de seguridad, de lo que nos viene de la Fiscalía. Eso nos permite tener una caracterización de lo que está pasando en el territorio y la respuesta frente a eso que está pasando, indudablemente la tenemos que llevar adelante con la fuerza policial. En su momento nosotros auspiciamos de manera abierta la constitución de las policías locales, cosa que logramos hace ya algunos años y entendíamos que era una fuerza que tenía que estar abocada fundamentalmente a la prevención, no para el delito más complejo de la trata, el secuestro, el narcotráfico, pero sí para evitar fundamentalmente los hechos que hoy conmueven a buena parte de la opinión pública, que tiene que ver con las entraderas, los arrebatos, los delitos que se producen en el marco de dos personas en una moto. Hoy la policía local también está centralizada en la policía bonaerense y lo que hacemos permanentemente es una coordinación, un trabajo complementario en donde se articulan esfuerzos para responder de manera positiva a la demanda que hoy es una de las demandas más sentidas que tiene nuestro pueblo, que es la de seguridad. Intendente, sí, la última, si no disponer lo contrario, Facu, pero mañana el anuncio es 9:30 de la mañana en La Plata. Ha citado a los intendentes el gobernador Kicillof. Usted va a estar allí, ¿correcto? Sí, claro, ahí estaremos. Se habla de una recomposición, yo sé que no me puedo anticipar, pero el anuncio va a ser solo salarial, se lo voy a poner en estos términos, solo salarial, independientemente de si el 30, el 25, el 40, o también va a tener que ver con algo integral de un plan de reforma que incluya a la policía, pero que no solo es un plan de reforma policial. No, lo que pudimos intercambiar en estas últimas horas, tanto con el gobernador como con el jefe de gabinete, es que el anuncio tiene que ver con un planteo más integral, que es el capítulo siguiente a lo que había anunciado el viernes pasado, a mi criterio con muy buen tino, con mucha sensibilidad y con mucha altura institucional, el propio presidente de la Nación, un desembolso de aproximadamente 38.000 millones de pesos que va a girar la Nación a la provincia de Buenos Aires para atender esto que es la demanda central que hoy tiene nuestra comunidad. En ese sentido, el gobernador lo que va a hacer es seguramente empezar a escribir la letra fina de ese desembolso y cómo se va a implementar cada uno de esos recursos, porque contempla distintas aristas. Ustedes saben, una parte de los recursos está destinado para que los propios municipios sigamos avanzando en lo que tiene que ver con el sistema de videovigilancia, más cámaras, más alarmas, más recursos tecnológicos, y otra parte tiene que ver con la incorporación de nuevos efectivos policiales, y yo imagino que dentro de ese capítulo habrá un desagregado particular a instancias de lo que se resolvió hoy, en relación a la recomposición salarial de los efectivos, que naturalmente uno no puede menos que coincidir en que el planteo es razonable, pero no podemos tampoco dejar de decir que no es la forma, ¿no? Que no utilizar el arma y movilizarse los patrulleros, que la sociedad, que el Estado de Derecho le ha confiado para que nos cuiden, para llevar adelante y cercar la casa del presidente, absolutamente no puede ser menos que repudiado. Pero insisto, una cosa no desacredita a la otra. El modo no es el adecuado, el planteo es razonable, el gobernador lo sabe y está en proceso de construcción de la respuesta para lograr la estabilidad y poner a toda la fuerza policial al servicio de la seguridad y la prevención del pueblo de la provincia. Intendente Lucas Gui, gracias por este ratito para con nosotros y la diferencia de atendernos a esta hora. Muy gentil. Siempre gracias a ustedes, un cariño a la audiencia. Gracias. Vamos con Cristian Facu, de vuelta. Ahí está. Claro que sí, vamos. Cristian. Sí, Paulino, Facundo, bueno, en estos momentos están en una asamblea, aquí van a permanecer de vigilia, ya lo han adelantado, pero se acercó aquí Juan Carlos Bloomberg, en representación de la Fundación, porque ellos quieren presentarse como mediadores mañana frente al ministro de Seguridad Sergio Berni, vino acompañado por su abogado,
doctor Stan, el abogado de la Fundación. Así que ya lo pongo en contacto con Juan Carlos Bloomberg, que se incorporó aquí de repente en la lógica de esta protesta en el Puente 2. ¿Se escucha Bloomberg? Bueno, nosotros estamos acá como ciudadanos acompañando a la policía en este momento tan difícil y bueno, buscando de ayudar, de mediar esto para que este conflicto se solucione. Yo creo que el tema lo que ha hecho, digamos, la gente es apoyar. Los ciudadanos también están apoyando a la policía. Yo creo que este conflicto se tiene que terminar lo antes posible, ¿no? Y dándole las garantías de poder cobrar lo que merecen los policías. Realmente esto es, fíjese, estas horas cores pagando a 40, 50 pesos. Eso es una locura. Yo creo que, y no tener aumento desde julio pasado, bueno, por eso la gente no aguanta más y bueno, saltan a estos conflictos. Yo creo que es muy importante lo que tienen que hacer la policía, hacer un sindicato, como son los sindicatos que están en todas las policías del mundo. Bueno, muchas experiencias en la región no hay, salvo Uruguay. De todas maneras, ahí llega. Pero usted tiene Ahí llega de manera testimonial Juan Carlos igual, ¿correcto? O sea, va a dar como un espaldarazo, un respaldo, pero punto, no a intervenir ni a ofrecerse como mediador, ¿o sí? Bueno, uno está tratando de ayudar a solucionar el tema, convenciendo a la gente que la mejor solución es dar un arreglo y que la policía esté trabajando. La policía nos ha abandonado, por lo que pude averiguar, el tema de las cuadrículas y eso, ¿no? Pero, así que bueno, es importante que este tema se tiene que solucionar a la brevedad, ¿no? Juan Carlos, me imagino que habrá estado durante estas horas hablando con muchos policías ahí. ¿Qué es lo que le manifiestan? ¿Qué le dijeron a ustedes? Bueno, la gente está sufriendo mucho con todos estos problemas económicos, y bueno, estuvimos reunidos con el jefe de la policía, y bueno, acá hay un compromiso que mañana van a venir acá al mediodía a hacer un anuncio, ¿no? Muy bien. Gracias, Bloomberg. Hasta la próxima. Muy gentil. Esperamos. Cristian, ¿qué es lo que está pasando? Muy amable, por favor, Cristian, ¿qué está pasando con... Bueno, ¿se envalentonan cada vez que salimos al aire, que por tanto saben que están en pantalla, o es persistente? Perdón, ¿eh? No, es permanente, Paulino, es permanente desde hace 48 horas, hay asambleas cada media hora, en las cajas de las unidades policiales, suben con los megáfonos, leen el petitorio, cuando hay alguna información la dan de inmediato. Están expectantes a una respuesta por parte del Ministerio de Seguridad, pero no, es permanente y cada vez estamos observando que siguen llegando más efectivos. Sí. No, decía si por ahí en algún momento podemos hablar con alguno de ellos para conocer sus experiencias, para conocer cómo están viviendo esta segunda noche de vigilia en algunos minutitos, si te parece, Cristian. Sí, porque... Vale, perfecto, vemos si buscamos dame un instante, Cristian, que quiero ir a Nicolás Massi, que, bueno, es el titular de SIPOBA, el Sindicato de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que finalmente no tuvo reconocimiento gremial y que batalló jurídicamente hasta que la Corte le puso un límite en 2017 en aquel fallo dividido, donde con el rechazo, en todo caso a la mayoría que se consolidó, con el rechazo de los ministros Maqueda y Rosati, finalmente una mayoría obturó la idea de que la policía pueda tener una agremiación. Gracias por este ratito, Nicolás, muy gentil, muy amable. Buenas noches. Gracias, buenas noches y gracias por llamar. Faltaba. Lo dejo en diálogo con Facundo a propósito de todo el conflicto policial y por dónde van. Bien, Nicolás, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Le puede contar un poco a la gente qué es SIPOBA? Es decir, durante las últimas 48 horas estuvimos hablando mucho sobre si la policía tiene o no un sindicato. Legalmente o con personería jurídica no existe, pero ustedes sí se arrogan la idea de representar a los efectivos policiales de la bonaerense. Nosotros tuvimos una actuación muy destacada en el 2013 porque convocamos nosotros a la manifestación para pedir mejoras salariales. El gobierno
no es cierto. Entonces, nosotros tratamos, funcionando de hecho, hasta el fallo de la Corte Suprema que salió como tipo de la introducción, 3-2, los fallos positivos fueron de Maqueda y Rosati, nos dieron la razón y muy bien, porque el otro fallo negativo no da argumento sólido, da argumentos subjetivos y es un fallo netamente positivo. Pero más allá de eso, nosotros desarticulamos lo que es la actividad sindical porque no queríamos que sean sancionados los efectivos que nos acompañan. Constituimos, después de un año y medio que tardó la División de Personas Jurídicas de la provincia en mano a la personería jurídica, pudimos constituir una asociación, pero lamentablemente la pandemia no nos deja funcionar. No hemos hecho afiliaciones y no vamos a hacer afiliaciones. Hemos decidido Pero a raíz de... Nicolás, usted, a ver, quiero entender algo porque ya desde hace 48 horas estamos tratando de entender quiénes son los interlocutores. Pero ustedes están detrás de la situación de Puente 2 y de lo que sucedió en la Quinta de Olivos, ¿o no? No, todo lo que ocurrió fue espontáneo, fue autoconvocado. Déjame que termine el concepto anterior. Nosotros seguimos funcionando como asociación porque hemos hecho una queja ante la Corte Interamericana y que fue admitida y le han dado traslado a la República Argentina para que conteste en el plazo máximo de 4 meses. Eso está en trámite y creemos que la Argentina puede acceder a la propuesta de la Corte Interamericana, que es una solución amistosa del conflicto, o directamente ir a la resolución del conflicto por parte de la Comisión Interamericana. Está muy bien. Volvemos a lo anterior. El hecho de que fue un grupo de autoconvocados que se inició en las redes sociales. Y todo el desencadenante viene a raíz de los anuncios de un plan de seguridad donde estaba contemplado el reequipamiento de la policía, pero no contemplaba el ajuste salarial que se esperaba. Vos hoy tenés un sueldo que no alcanza para nada, pero más allá de eso, lo más denigrante en la situación, y que lo venimos sosteniendo desde la gestión anterior, es que las horas cores no se pagaban como se tenía que pagar. Correcto. Nicolás, tenemos algún problema en la comunicación. Sepa disculpar, es tiempo de comunicaciones nada sencilla. Le mandamos un abrazo y la próxima la seguimos. Muy gentil. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes. Por favor. Bueno, aquí está Gabriel Jurich, como contábamos, con él empezamos a hablar hace un ratito, Facu y Ezequiel. Vos, Ezequiel, levantá la mano, cualquier prioridad, está siguiendo el minuto a minuto de la reacción del gobierno porteño, ya hubo un tuit de Horacio Rodríguez Larreta, mañana confirmó que habla. Mañana va a hablar, lo más probable es que sea una conferencia de prensa, Paulino, me están confirmando, por la tarde en Uspallata, porque se va a referir por primera vez al tema el jefe de gobierno. Y va a ser por la tarde, le deja toda la escenografía a la mañana, al conflicto policial y a la respuesta que dé eventualmente Kicillof con Bernie en la provincia de Buenos Aires. Cosa que ocurriría en La Plata 9:30 de la mañana, han sido citados. ¿Entiende que hay mucho de improvisación? Sí, ¿En el anuncio de hoy, Gabriel? Creo que la movilización de hoy fue totalmente improvisada. Nadie pensaba que iban a ir a Olivos hasta que a alguien se le ocurrió decir ¿y por qué si va el gobernador no vamos a entregarle el petitorio? Y de ahí se sumaron varios. Está bien, pero lo que digo es, yo tal vez no me expliqué bien. Si hay mucha imprevisión en el gobierno y al mismo tiempo mucha, yo diría, improvisación, bien vale la palabra, al momento de tomar políticas en materia tan sensible como la seguridad, porque venimos hablando, Facu, de la seguridad hace mucho tiempo, toma de terrenos, el propio ministro diciendo que se había agudizado el conflicto, que había cada vez más delitos, que eran más violentos. No es novedoso, digamos, y todo eso pasa a 6 meses de comenzada la cuarentena, digamos, ¿no? Yo creo que es bastante grave la situación, no han tomado conocimiento, digamos, de cómo está la situación en el país. La verdad es que la información o no llega o la ignoran, porque en realidad la situación crítica es bastante grave. Y no solo es el sector de policía, de pronto vamos a tener otros problemas en otros grupos o sectores que van a ir apareciendo si no se soluciona de una vez o no se analiza una solución para estos problemas. Por ejemplo, los penitenciarios, doctor, dice usted. Sí, los penitenciarios, exactamente los penitenciarios, que están con los mismos sueldos, con recargas porque tienen enfermos de COVID contagiándose en los penales,
con un montón ¿Usted también de representa a situaciones. los penitenciarios? A ver, yo represento la petición, es que es como si fuera un amicus curiae, usted lo conoce bien cómo es esto. Yo intervengo, yo he sido dirigente, he estado en el INADI, he sido dirigente de muchas instituciones y federaciones, y usualmente he trabajado muchísimo con el tema de policía, he estado en los foros de seguridad con la creación, Claro. he sido asesor, he estado en Ministerio de Justicia, Nunca he perteneció sido a la fuerza. director, Nunca perteneció a la nunca fuerza. pertenecí a la fuerza, he sido director penitenciario en José Cepaz, es decir, tengo conocimiento de un montón de sectores, Claro. he fundado instituciones en villas y todo lo más, con lo cual Ahora, doctor, recorrido en la la calle. abogacía, doctor, en la abogacía uno en definitiva representa a quien le paga, ¿no? Por eso yo trato de saber desde Correcto. hace un rato, bien, usted a quién representa, Bien. ¿Quién se va a hacer cargo de sus honorarios? bien, lo primero y fundamental, nadie se hace cargo de mis honorarios. Es una colaboración que tengo, me la pidieron algunos policías que yo conozco por otras situaciones cuando he estado en el gobierno de la provincia, he tenido conocimiento ¿En y he qué tenido gestión, contacto con doctor? ellos. En muchas cuestiones, por ejemplo, si ustedes se No, acuerdan... gestión. ¿En qué ¿En qué gestión? En la gestión de Scioli, en las gestiones anteriores también. Yo terminé en la gestión de Usted fue Scioli. funcionario. Fui funcionario en la gestión de Scioli, pero estuve qué en cargo gestiones ten- anteriores y también. qué cargo- Director penitenciario, director en José Cepaz. En José Cepaz. En José Cepaz. Nombrado por la provincia, no Nombrado por intendente. el ministro de Seguridad en ese momento y Justicia, después pasó a Justicia. O sea, Ricardo Casal. En ese momento, sí. Sí, es decir que he tenido otros nombramientos, he estado en el INADI, O sea, he usted estado en al- distintos organismos, ok. he estado en el Ministerio Interior. Al peronismo lo conoce. Soy peronista y soy justicialista, si quiere que aclare eso, lo aclaro. Y soy justicialista desde los 16 años, me Perdón. patroné. ¿Y este gobierno, qué cree que le está faltando para que usted lo sienta como parte? Porque en definitiva usted está laudando y batallando contra un gobierno de su mismo signo y ideología política a Tal vez- propósito de no reconocer una realidad que usted dice A defender. ver, tal vez no esté batallando eso, tal vez esté tratando de acercar a las partes y lograr una solución que sea mejor para el gobierno y que contemple la problemática que tenemos social, la problemática que tenemos en policía, en penitenciarios y en otros sectores, los médicos, los docentes. Es decir, hay una problemática general en el país que no se soluciona poniéndola debajo de la alfombra. Muy Sí, bien. que hay que afrontarla y hay que tratarla. Yo siempre que estuve en la función pública, pueden preguntar y pueden analizar, afronté todas las situaciones. Y cuando no había presupuesto, conseguí donaciones, conseguí aportes, la gente colaboró siempre, la gente nunca se cierra. Cuando tenían un penal que necesitaba psicólogos, hacía un convenio con una universidad y me mandaban a toda la gente. Es decir, he conseguido de empresas O sea, habla y de de gestión. instituciones... Acá hay un problema de gestión. Hay un problema de gestión. Es decir, el problema grandísimo que hay es de gestión. Los medios están, los recursos se pueden conseguir, pero no hay gestión, no hay una gestión eficiente. Ese es el problema que Paco, tenemos hoy en lo día. tenemos al senador Luis Naidenov, quiero que lo saludes a propósito de los anuncios y cuál es la interpretación dentro de la oposición, siendo senador nacional y al mismo tiempo presidente del bloque y alguien que supongo habrá hablado con muchos de los suyos a propósito de lo que ha dicho Alberto Fernández hace un ratito. Naidenov, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Qué impresión le despertaron los Bueno, la anuncios? verdad es que, a ver, me parece a mí como primera reflexión que las cuestiones que se dan en el marco del reclamo de las fuerzas de seguridad en la provincia de Buenos Aires no se solucionan con decisiones discrecionales de quitar puntos de coparticipación a la ciudad autónoma. Creo yo que hay un problema mucho más profundo que tiene que ver no con la falta de recursos. Recordemos que cuando asume Kicillof, la primera decisión del gobierno nacional fue la reasignación de partidas por el orden de 65.000 millones de pesos sin asignaciones específicas para, de alguna manera, brindar tranquilidad en los primeros meses de gestión. Yo creo que hay un problema enorme de conducción política. El problema que tenemos es un problema político, no de recursos. Y el problema que tenemos desde lo político es la tensión permanente que se da en el ámbito de un frente con distintas expresiones que viven tensando la cuerda y juegan al límite. Por una parte, en materia de seguridad, hay que ponerse en la piel de quienes
defienden a cada uno de los ciudadanos bonaerenses y el mensaje de la ministra de Seguridad ante una toma es que estamos ante un déficit habitacional. Y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires que es un delito. Y en el medio están las fuerzas de seguridad, que tienen que protegerte, que tienen que cuidarte, no solamente de los delitos, sino de los efectos de la cuarentena, de este estado de hartazgo social que se da. Entonces, cuando el poder tiene mensajes tan contradictorios, y cuando sectores del poder que forman parte del gobierno, como los movimientos sociales, alientan determinadas acciones que vulneran el Estado de Derecho y van en contra de la ley, se generan este tipo de tensiones. Entonces, si vos me decís a mí, senador Reino, este tema... ¿cómo le va? Buenas noches, Facundo Pastor. Senador, lo que pasó hoy en la Quinta de Olivos fue grave. Rodearon con patrulleros. Es muy grave, Facundo. ¿Qué mirada tiene Facundo, eso? es muy grave y te voy a decir una cosa. Hoy nosotros nos reunimos en el Senado en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Arrancó el debate a las 15 horas para tratar una cuestión de privilegio que la planteó el senador Doñate por la embestida contra Casals. Yo hice uso de la palabra a las 17:33. ¿Sabes cuál fue lo más lamentable, lo más preocupante para mí y para nuestro interbloque? Que en esas 2 horas y 33 minutos ningún senador del oficialismo hizo referencia a que la Quinta de Olivos estaba sitiada prácticamente, con uniformados y con armas que portaban. Cuando hice uso de la palabra, hice referencia más allá de la embestida y esta hoja de ruta que tiene mucho que ver con la impunidad y la revancha y de redoblar la apuesta de Cristina Fernández, que había un estado preocupante en la Argentina, que estaban pasando cosas y que la política tenía que manifestarse. Y la primera manifestación surgió de Juntos por el Cambio, en una reunión de asuntos constitucionales. Entonces, ¿por qué te digo esto, Facundo? A ver, en una comisión de asuntos constitucionales, que los senadores del Frente para la Victoria estén obsesionados con este tema de Casals, con embestir contra jueces, en la búsqueda de atajos para las destituciones, nos marca la Argentina del día a día. Entonces vos tenés una distancia enorme entre los que reclaman con mucha justicia y criterio para mejoras salariales y el término medio del sentido común y de la sensatez que tiene que encontrar la política. Pero la principal cuota de responsabilidad y de sensatez te la tiene que brindar el gobierno. Y el gobierno no te brinda esa cuota de sensatez. Yo lo escuchaba al presidente Alberto Fernández el otro día diciendo, yo tengo que administrar, bueno, yo dije, ¿va a hacer referencia a los argentinos? No, tengo que administrar a un frente que se compone de distintos matices. Lo que representa Cristina, lo que representan otros sectores. No, presidente, usted está equivocado. Usted fue votado para administrar y para lograr con una oposición que es muy responsable todo lo que implique mejorar la vida de la gente en situaciones críticas, Luis, no para administrar diferencias en el marco del frente. Entiendo. O sea, esto es una especie de situación preanárquica. Sí. Entonces, digo yo, hay que poner las cosas en su lugar. Luis. Si el presidente cree que con el relato de la opulencia que se construyó en los últimos tiempos, metiendo mano a un punto de la coparticipación en la ciudad autónoma, cuando la ciudad autónoma recibe todos los días a 3,5 millones de ciudadanos, de la provincia de Buenos Aires, el 10% de la provincia estudia en Cava. Bueno, yo digo, ¿qué nos queda a nosotros? Yo pienso en Formosa, Senador. Formosa ocupa el 11º lugar en los índices de coparticipación. ¿Qué va a hacer cuando mañana la pésima gestión de Kicillof no les alcance la provincia? Van por los recursos de las demás provincias. Bien. Es un tema político. Senador, ¿cómo le va, senador Ezequiel Spillman? ¿Usted ve la mano de Cristina Kirchner en esto específicamente que anunció hoy Alberto Fernández con respecto a la ciudad y Horacio Rodríguez Larreta en particular como mandatario? Miren, no se trata de las manos. La conducción política la detenta Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco naturalicemos la realidad. Alberto Fernández es un presidente que muchos lo votaron en un porcentaje en el marco del frente con la expectativa de liderar un proceso de transición, y yo te diría de acuerdo político para sortear las enormes dificultades que tiene el país.
pero la agenda política la marca el kirchnerismo duro en todos sus ámbitos. La cuestión de la tensión que se genera en la policía de la provincia de Buenos Aires, independientemente que nosotros fuimos muy claros, todo en el marco de la ley, del Estado de Derecho y la Constitución Nacional, tiene que ver con esta especie de licuación de la figura presidencial. Porque el esfuerzo de la política, el esfuerzo del gobierno, Ezequiel, están dirigidos en una hoja de ruta que no tienen que ver con los problemas de la gente. Gracias. Mira el Senado, arremetida contra Casals, arremetida contra traslados de los jueces, atajos para lograr impunidad, para resolver causas del pasado, arremetida con interpretaciones de prisiones domiciliarias. Y la pandemia, y la cuarentena, y los policías que no pueden afrontar el día a día, y el mundo económico que se colapsa, y las pymes que esperan respuestas, y los ciudadanos que no pueden... A ver, esta Argentina preanárquica, donde tenemos provincias, por ejemplo, que creen que no hay límites, sino fronteras, que son otros países, como ocurre con San Luis y Córdoba, con una especie de muralla parecida a la que nos hablaba Trump antes de las elecciones con México, y esta preanarquía que se vive. Bueno, este es el saldo de un Estado preanárquico donde de alguna manera está en juego, pero con mucha fuerza, la necesidad de recuperar la legitimidad de la autoridad presidencial. Necesito decirle que se nos acabó el tiempo. El presidente no tiene que mirar para adentro en resolver cuestiones internas. Tiene que resolver los problemas de la sociedad, para eso fue votado. Le mandamos un abrazo, gracias por la deferencia. Muy gentil, senador. No, gracias a ustedes. Bueno, punto final. Hasta acá llegamos. ¿Usted quiere decir algo muy breve? Quería hacer una aclaración muy breve. No se sitió la Quinta de Olivos. Los móviles estaban en la puerta de Maipú nada más. No había móviles atrás, ni al costado, ni en los otros accesos de la... No se bloqueó el acceso tampoco. Ni se bloqueó ninguna calle, ni se cortó ninguna calle. Pero la imagen no era la mejor. Está bien. La imagen no fue lo mejor y eso lo tomo en cuenta porque es verdad. Lo que pasa es que la situación psicológica de los policías se desmadró. Gracias, doctor Jurich. Muy gentil, muy amable. Pauli, para cerrar, último dato de ahora, acaba de terminar hace unos minutos una reunión de Horacio Rodríguez Larreta con su mesa chica, analizando qué es lo que van a anunciar mañana en la conferencia de prensa, hasta dónde confrontar o no. Larreta es la idea de no salir a confrontar directamente con el gobierno nacional, pero sí estaba con mucha bronca y hace escasos minutos terminó esta reunión. Mañana van a seguir. Imagínate el nivel de preocupación que hay en el seno de la oposición para que, mientras nosotros hacemos el programa, Larreta esté reunido con sus principales asesores. Llega Babi. Sí, Paulino, nos vamos siempre con la cifra de recuperados, la ven en pantalla, siempre es un dato que nos gusta dar al cierre de 4 días. Solo en una línea hay que mirar muy de cerca lo que pueda llegar a pasar con Lázaro Báez en las próximas horas. Seguí de cerca ese dato, qué pueda llegar a pasar con Lázaro Báez en las próximas horas. Atención con eso, que no está en Belgrano como se especuló, porque recién mañana van a tomar la decisión los jueces. Señor, yo creo que estaría yendo camino a Pilar, Atención, hay que seguir de cerca ese dato, Hasta mañana. Llega Babi. Chao, Papu.